Sí. Buenas noches a todas y todos. Es un gusto poderles recibir a los que ya se han unido, a los que se unieron incluso antes eh, de la hora prevista. Agradecerles verdaderamente por su puntualidad. Mi nombre es Juan José y estoy acá en representación de la Universidad Gerardo Barrios a través de la unidad de UGP Plus Formación Continua. Para nosotros es un gusto poderles dar la bienvenida a un año de éxito, a un año que sin duda es para nosotros un honor poder presentar este tipo de iniciativas, este tipo de actividades que nos ayudan a conocer más a fondo nuevos conocimientos, poder adquirir nuevos aprendizajes y que a través de la formación continua llegue a ustedes. Sabemos que todos han esperado este día. Hay unos que desde el primer día que les cayó por ahí la invitación, yo sé que se inscribieron y pues estamos hoy acá ya dando paso a esta nueva experiencia de aprendizaje en la cual ustedes se han unido, se han inscrito debidamente y pues sería un gusto conocerles un poco más a través del chat, así que si pueden dejarnos ahí en la cajita de mensajes de dónde nos visitan, cómo se dieron cuenta o un saludo pues a nuestro ponente, el ingeniero Juan y así también les vamos a ir presentando algunos de nuestros colaboradores en la Universidad Sergio Arboleda, quienes hoy también han querido tomar tiempo para que El Salvador también esté presente en una de sus formaciones. Así que desde ya les agradecemos a ustedes, autoridades de la Universidad Sergio Arboleda, y de igual manera a las autoridades de la Universidad Gerardo Barrios que también han intervenido en el proceso. Así que sin más preámbulo, yo les doy la bienvenida oficial a todas y todos y a seguir disfrutando de esta masterclass. Muchas Vamos a gracias. tener esta parte del conocimiento de nuestro ponente. Ya vamos a darle espacio a nuestro ponente y también a alguien que nos ha alumbrado, por así decirlo, en el proceso y sabemos que él está con nosotros también. Él es Camilo y pues nuestro ponente es el ingeniero Juan Pablo Ospina, a quien les presentamos como nuestro ponente es el ingeniero de sistemas, magíster en ingeniería de sistemas y computación y doctor en ingeniería de sistemas y computación de la Universidad Nacional de Colombia. Él es investigador visitante en el Instituto de Matemáticas Aplicada y Sistemas de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Él tiene una amplia experiencia en docencia universitaria y en procesos de investigación en áreas de computación e inteligencia artificial. Y este día, pues, nos está acompañando principalmente para brindarnos parte de su expertise, de su confianza en el tema y que nosotros transformemos todos estos datos en decisiones concretas. Así que para ello, pues, también les presento a Camilo Salazar, quien está con nosotros también de la Universidad Sergio Arboleda. Él es director de la maestría en inteligencia artificial, es ingeniero electrónico de la Escuela de Ingenieros Julio Garavito y especialista en telecomunicaciones de la Universidad Piloto de Colombia y maestría en telecomunicaciones y regulación TIC de la Universidad Santo Tomás de Aquino. Él posee una experiencia en el área de redes LOT y sistemas de comunicación análogas y digitales, comunicaciones por medios guiados y no guiados, conocimiento en la metodología de toma de decisiones, multicriterio AHP y con experiencia en docencia universitaria por más de 5 años en el área de telecomunicaciones. Así que les damos oficialmente la bienvenida, esperamos que reaccionen los demás ahí con unos aplausos, porque les damos un aplauso virtual porque hoy están aquí con nosotros guardando de su espacio. Sabemos que los horarios son diferentes y que también las agendas de ustedes están cargadas, así que oficialmente bienvenidos a esta formación con UGB Plus. Bueno, muchísimas gracias para ustedes. De verdad, para nosotros es un honor estar acá. Realmente, pues, yo vengo aquí a acompañarlos. Realmente la persona principal en este día es Juan Pablo, es nuestro investigador, nuestros investigadores principales dentro de la universidad.
Le doy la más grande bienvenida para que él nos ilustre hoy con un poquito. De verdad, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por abrirnos este espacio. Nosotros también queremos informarles y decirles que nosotros aquí en Colombia tenemos una maestría en inteligencia artificial muy interesante, de la cual el ingeniero Juan Pablo también hace parte, también del programa de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial. Y estamos generando una simbiosis muy interesante con ustedes en El Salvador para seguir creciendo, seguir teniendo estas masterclass, tanto aquí para allá como allá para acá. Sería maravilloso seguir creciendo. Y pues nada. Muchísimas gracias por la invitación y pues sin más preámbulos los dejo con el doctor Juan Pablo Espina para que él les pueda explicar y podamos hablar un poco sobre inteligencia artificial. Muchas gracias, Juan. Todos tuyos. Hola, buenas noches a todos. Gracias a Camilo y a Juan por la bienvenida y por la invitación a este tipo de espacios que creo que son bastante enriquecedores. Como lo dijo Camilo, mi nombre es Juan Pablo Espina, soy docente investigador del programa de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial acá en la Universidad César Arboleda. Y pues hoy quiero compartir con ustedes algo de la expertise, de algo de lo que trabajamos acá en la universidad y espero pues que sea de utilidad. Permítanme, voy a compartir pantalla. Y en este momento deberían estar viendo una presentación. ¿Sí? Confirmamos que lo estamos viendo. Vale, perfecto. Bueno, la charla de hoy o este espacio es que está pensado para hablar un poco sobre analítica de datos. La charla está pensada para hacer una charla de divulgación. Es una charla que no tiene contenido técnico en el sentido de que no vamos a hablar de estadística o de algoritmos o de métodos computacionales, sino que tiene como propósito hablar sobre los principios, sobre de pronto el marco conceptual sobre el cual se centra la analítica de datos, de por qué en este momento, exactamente en este momento del desarrollo tecnológico, el desarrollo científico, es muy relevante para tener ese tipo de habilidades para cualquier profesional, para cualquier ciudadano, para cualquier persona, y contarles un poco sobre qué se puede hacer con esto, qué puedo esperar y básicamente por qué debería empezar a incorporar este tipo de elementos dentro de las competencias que yo espero tener como profesional. Es una breve introducción al análisis de datos. Entonces, eh, el objetivo de la sesión, como les menciono, es proporcionar una visión general de lo que es la analítica de datos, mostrar cómo podemos convertir los datos, cómo podemos empezar a trabajar los datos como una fuente de valor, un insumo que pueda convertirse en acciones que me permitan transformar, realizar intervenciones, permitan de alguna manera intervenir en los entornos, en los fenómenos, en las comunidades, en los procesos, en las organizaciones, de tal manera que yo pueda generar valor, ver cómo funciona un poco la disciplina de la analítica y mostrarles algunas de las aplicaciones usuales en diferentes contextos. Ese es nuestro objetivo para el día de hoy. Y el contenido que les tengo preparado pues es hablar un poco sobre algunas ideas iniciales, motivación, porque esto es importante, porque estamos hablando y por qué cobra relevancia la analítica de datos precisamente en este momento, hablarles un poco sobre un marco conceptual que se llama la jerarquía del conocimiento, que probablemente muchos de ustedes ya conozcan, que me permite a mí determinar cuál es el nivel de valor que puedo esperar de los datos que tengo. Más que un documento técnico, una receta procedimental de ingeniería, lo que me da es como un piso sobre el cual yo sostenerme como las bases que me determinan a mí qué puedo esperar al realizar procesos de analítica, mencionarles los tipos de analítica de datos que hay y bueno, algunas de las aplicaciones usuales. Ese es el contenido que está programado para hoy. Como les mencioné, es una charla de divulgación, no está pensada para tener contenido técnico. Entonces, hablemos un poco de la motivación que hay detrás de la analítica de datos. Como todos ustedes saben, nos encontramos en la era digital, la era de los datos. Los datos que se generan cada año aumentan de manera significativa. Los datos que se generaron en el 2025 son mucho mayores a los 2024. Los de 2024 fueron mucho mayores a los 2023. De hecho, los datos que se generaron tal vez en los últimos 5 años son mucho más grandes que todos los datos que se han generado en la historia de la humanidad. Entonces, estamos en la era en que todo lo que nosotros hacemos, cada transacción que nosotros hacemos, cada que entramos a una página en internet, cada que ustedes interactúan con redes sociales, con cualquier plataforma, con los sistemas que ustedes utilizan para desarrollar sus actividades diarias o sus trabajos, todo eso deja un registro
que es capturado por alguien, que es almacenado y que después ese registro puede ser sujeto de análisis. La cantidad de información que se genera en este momento es abrumadora, desde estar en internet, desde estar en la calle, hay cámaras, desde los sensores, desde hecho en esta reunión probablemente Zoom está monitoreando el tráfico, está monitoreando la actividad que cada uno de nosotros tenemos, las ubicaciones geográficas y probablemente toda esa información vaya a sus bases de datos para después ser analizada y tener en cuenta esos datos para mejorar su calidad del servicio, bueno, para tomar decisiones con respecto al diseño de la aplicación o cualquier otro elemento que nosotros tenemos. Entonces, esa cantidad de datos pues genera una gran cantidad de oportunidades. Esos datos que se están generando de alguna manera representan la dinámica de los procesos, de los fenómenos, de los servicios, de las comunidades, de las dinámicas sociales, culturales, políticas. Es como si fueran una huella digital de lo que pasa a nuestro alrededor, de lo que pasa a nuestro entorno. Entonces, la mayor oportunidad que ofrecen esa gran cantidad de datos es que nos permiten tener la posibilidad de comprender qué está pasando, comprender lo que está pasando basados en esos registros o esas mediciones que nosotros capturamos y pues eso, comprender lo que ocurre en mi entorno, pues siempre va a ser una oportunidad para poder decidir qué puedo hacer, decidir qué quiero cambiar, qué me gusta, qué no, y detectar falencias y pues de alguna manera tomar decisiones que me permitan generar intervenciones para modificar esos elementos. Sin embargo, pues existen oportunidades, digamos, suena muy bonito, pero también hay desafíos, primero desde el punto de vista técnico, quién va a capturar esos datos, quién los va a procesar, quién los va a almacenar, quién los va a analizar. Tenemos los suficientes métodos estadísticos, computacionales para generar valor a partir de esos datos. Y también existen desafíos desde el punto de vista normativo, ¿no? La privacidad de los datos, la gobernanza, quién tiene derecho a decidir sobre los datos que se están generando, eh, la propiedad de quién realmente es el derecho a decidir sobre esos datos, aspectos de seguridad. Los datos se convirtieron en un elemento pues que hay que prestarle muchísima atención. Entonces, ¿dónde entra la analítica de datos? La analítica de datos entra de pronto en el aspecto técnico, en la capacidad de analizar esa gran cantidad de datos que nosotros tenemos para tratar de extraer valor. Podemos entender la analítica de datos simplemente como el conjunto de procedimientos, de técnicas, de métodos que permiten analizar esos datos de manera sistemática y de manera reproducible para extraer valor y extraer evidencia que me permita a mí tomar, tomar algunas decisiones. Entonces ahí empieza a aparecer la analítica de datos. Lo otro es que empieza a aparecer la capacidad de hacer análisis de datos como una nueva competencia digital. ¿No? Ya no es algo que pertenezca únicamente a los ingenieros o a los científicos de datos o a los profesionales en estadística o a los científicos, sino que se espera que la capacidad de trabajar o de interpretar, de comunicar, de analizar datos, ya sea en un nivel, digamos, básico, sea una competencia transversal a todas las profesiones, a todos los ciudadanos y a todas las personas. Entonces, acá vemos como una línea del tiempo que presenta la evolución de las competencias digitales. De pronto, ustedes son tal vez muy jóvenes, pero por allá en los 80, cuando aparecieron los computadores, pues hubo una transición donde pasó, de pronto le tocó a nuestros padres, donde muchas cosas se hacían en máquinas de escribir, se hacían de manera manual, y cuando llegaron los computadores, pues hubo una transición en la cual tocó empezar a aprender a manejar esos equipos, a manejar herramientas ofimáticas y empezar digamos, a incorporar los computadores dentro de nuestras actividades cotidianas. Eh, en el 2000, esta sí creo que me tocó a mí, aparece el Internet, se masifica el uso del Internet. Entonces yo recuerdo que por allá yo estaba en bachillerato y una de las tareas que nos pusieron, creo que en octavo, en noveno, no recuerdo, fue enviarle un correo electrónico al profesor que en ese momento daba informática. Entonces ustedes dicen, pero pues eso ahorita es como lo usual, ¿no? Se da por sentado, pero en ese momento, pues digamos, el Internet no estaba tan masificado y hubo una transición en la cual pues se empezaron a usar esas herramientas hasta que se volvió usual. ¿Qué pasa ahorita con el uso de datos? Se considera que el uso básico de datos se considera una nueva competencia digital y por lo tanto es transversal al uso de todas las disciplinas. ¿Qué se considera esta competencia? Básicamente es saber cómo leer, cómo interactuar, cómo analizar, cómo comunicar la información que yo puedo obtener a partir uy, perdón, a partir de un conjunto de datos, saber situarlo en un contexto específico, saber cuál es la relevancia que puede tener para mí y también tener la capacidad de identificar sus límites y sus oportunidades, ¿no? Tener la
capacidad de pensar críticamente usando los datos como una herramienta, como un insumo. Y esto se considera una competencia digital, una nueva competencia digital que es transversal a todas las profesiones, ¿no? No solamente a las áreas de ingeniería o de ciencia, sino se espera que cualquier persona deba tener esta competencia digital. Entonces, el análisis de datos empieza a cobrar más relevancia. No quiero decir que todos tengamos que ser expertos en estadísticas o en machine learning o en este tipo de cosas, porque muchos de las análisis que se pueden hacer con datos son cosas que se ven en el colegio, en bachillerato, decimos acá en secundaria. Entonces es ver un histograma, conocer qué es una distribución, ser capaz de interpretar un gráfico, de pronto un análisis de dispersión. Son cosas que realmente son simples y que de alguna manera se espera que todos podamos realizar. Entonces ahí empieza otro aspecto de la analítica de datos. Y bueno, ya vimos la analítica eh, como algo que genera valor, pero ¿de dónde proviene el valor que se genera con los modelos de analítica de datos? Entonces acá hay uno de los imaginarios que suelen estar muy, muy arraigados, y es que se piensa que el valor o digamos el potencial que tienen este tipo de técnicas radican en los modelos, en las herramientas. Entonces hay que tener redes neuronales, hay que tener herramientas como Tableau, como, no sé, Power BI, las herramientas de última generación para hacer análisis de datos, y eso siempre va a ser una ayuda, pero resulta que no, resulta que el valor dentro de los procesos de análisis tiene que ver es con la calidad de los datos de los que usted dispone, no tanto de las herramientas con las que tiene. Las herramientas siempre van a ser de utilidad, siempre van a ayudar, pero en general no van a ser el factor determinante en el éxito de un análisis de ese tipo. Permítanme darles un ejemplo tal vez un poco caricaturesco. Imagínense que ustedes quieren cocinar o quieren hacer una cena para unos invitados y ustedes tienen una cocina de última generación donde cada uno de los utensilios que ustedes tienen es lo mejor que se puede encontrar en el mercado, ¿no? Es lo mejor. Sin embargo, los ingredientes que ustedes tienen pues están en descomposición, no están en las mejores condiciones, y por más que usted sea un buen cocinero, pues usted no va a poder lograr, muy poco probable que usted pueda hacer un plato, una preparación que pueda dejar contentos a sus invitados, ¿no? Entonces, ahí es como lo que pasa. Usted no tiene ingredientes de buena calidad, en nuestro caso los datos, pues poco probable. Y por el contrario, así usted tenga una cocina promedio, como la que yo tengo acá en mi casa, con utensilios promedio, todo muy, muy normal, pero tengo ingredientes de muy, muy buena calidad, probablemente pueda cocinar un plato que sea muy, muy rico, que deje contento a mis invitados. Entonces, inclusive para mostrar un poco, si usted tiene datos de muy buena calidad, con el viejo y confiable Excel, usted puede hacer analítica y generar resultados bastante, bastante interesantes. Entonces, quiero dejar como también esto en el aire, y es que cuando piensen en analítica de datos, no piensen en machine learning, en estadística, sino lo primero que yo debería pensar es la calidad de los datos que yo tengo. ¿Listo? Entonces, hablamos de que el valor lo generan los datos, pero ¿qué son los datos como tal, o al menos qué tipos de datos tenemos nosotros? Los podemos categorizar en dos grupos. El primero que tenemos es los datos estructurados, también conocidos datos tabulares. Básicamente son los datos que nosotros estamos acostumbrados a trabajar, caben en Excel, caben en bases de datos relacionales, y usualmente son los que tienen todas las organizaciones. Cuando nosotros hablamos de analítica de datos, usualmente nos referimos a este tipo de datos, datos estructurados. Son el conjunto de métodos, de técnicas, de algoritmos, de procedimientos que me permiten a mí extraer valor de datos tabulares. Cuando yo tengo datos no estructurados, usualmente, bueno, antes de mencionar eso, acá en los datos estructurados la estadística es los métodos dominantes porque son muy interpretables. Cuando yo tengo datos no estructurados, piensen en audio, imágenes, video, texto, que representa la mayor cantidad de datos que nosotros generamos. La cantidad de datos que se generan diariamente, la mayor parte son datos no estructurados. Acá los métodos dominantes son métodos de inteligencia artificial. Entonces, métodos de redes neuronales, ahorita con el auge de los transformers y bueno, todas estas herramientas que en los últimos años han presentado avances muy, muy significativos en el procesamiento de estos datos. ¿Quiere decir que yo no puedo usar técnicas de analítica para datos no estructurados? No, ya las puedo usar, pero probablemente no sean tan eficientes o los resultados no sean tan buenos como usar de pronto métodos de IA. Y al contrario también, yo puedo usar métodos de inteligencia artificial para datos estructurados y dependiendo del contexto pueden funcionar, pero tiene un costo grande y es que pierdo interpretabilidad. Entonces, cuando hablamos de analítica de datos, pensemos en datos estructurados o datos
tabulares. Entonces, ahí ya tenemos digamos, los cuatro ingredientes iniciales. Estamos en la época de los datos, se generan registros, una huella digital casi por todas las cosas que se hacen. La capacidad de hacer análisis de datos se considera una nueva competencia digital que tiene que ver con pensar críticamente y usar los datos como una herramienta, como una fuente de valor. Ese valor se genera principalmente de los datos, no necesariamente en los modelos o en las herramientas. Es más importante la calidad de los datos y cuando pensamos en analítica, pensamos es en datos estructurados, datos que se pueden representar en tablas, que mejor dicho, siendo un poco ortodoxo, si cabe en Excel, entonces podemos representarlo como datos estructurados. ¿Listo? Entonces, teniendo esos elementos, ahora sí hablemos de lo que es la jerarquía del conocimiento. Es un marco conceptual. Un marco conceptual es un conjunto de ideas que están interconectadas, que propone una forma de comprender, digamos, un fenómeno o un objeto de estudio, en este caso los datos en general, y en particular lo que me va a permitir esta jerarquía del conocimiento. Viéndolo, teniendo en cuenta que no es un estándar técnico, ¿no? Yo sé que a veces de pronto esto, los marcos conceptuales no es tan divertido como estar jugando con, con un lenguaje de programación o haciendo el análisis estadístico, pero es muy importante porque da una base sobre lo que yo estoy haciendo y me permite tener un norte claro sobre en qué punto estoy ubicado dentro de mi análisis y qué puedo esperar de lo que estoy haciendo. Entonces, este marco conceptual me permite describir a mí cómo evoluciona el valor de los datos a través de diferentes niveles de procesamiento e interpretación. Básicamente describe el qué tengo yo, ¿no? Entonces tenemos cuatro niveles: los datos, la información, el conocimiento y y lo que conocemos como sabiduría, que ya vamos a ver qué representa. Entonces, revisémoslo cada uno por aparte. La base de la pirámide es lo que conocemos como datos. ¿Qué es un dato? Cualquier cosa, cualquier medición, cualquier valor. Son observaciones, mediciones individuales, pero carecen de contexto. No tienen una estructura que permita entenderlas de manera clara, es decir, no tienen un significado explícito. Por ejemplo, acá 40, 80%, nublado, 75%, sí, son valores, sé que representan números, sé que esto es una característica del clima, pero no me permite a mí interpretar en contexto qué significa esos datos. Entonces, esta es la forma más, digamos, más básica que yo puedo tener de un conjunto de datos. Ahí no se genera mucho valor y usualmente vienen de esta manera de la fuente que los genera, ¿no? Entonces, piensa en un sensor que está dando la temperatura, que está dando, no sé, un porcentaje y esa información se almacena ahí por ahí en una base de datos o en un computador sin mayor contexto. Cuando esto empieza a tener mayor relevancia, pues empieza a convertir los datos en información. ¿Cuál es la diferencia? La información se obtiene cuando a esos datos les agrego estructura y contexto. Es decir, yo puedo saber qué representan esos datos en un contexto específico. Entonces, por ejemplo, puede representar colocar unidades, ¿no? Unidades, por ejemplo, acá 4 pulgadas, 80% de probabilidad, grados centígrados. Puedo dar una ubicación, puedo dar, por ejemplo, la fuente, puedo dar toda la información podríamos pensarlo como metadatos que me permiten a mí entender esos datos de dónde provienen, qué representan, quién, dónde o cuándo lo tenemos, o bueno, de dónde o cuándo fueron tomadas esas mediciones como tal. Aquí esa información, yo sé que parece trivial, ustedes van a decir, pero pues todos los datos que uno captura vienen de un contexto, ¿no? O sea, no es como que los datos aparezcan por obra de magia en las bases de datos o en los repositorios. Sí, pero usualmente el dato probablemente no viene con la información contextual que lo trajo. Eso usualmente está en la persona que lo captura o en el procedimiento o en el sensor. Cuando yo hablo de información, quiere decir que los datos tienen la estructura y el contexto suficiente para que el público objetivo que lo va a utilizar pueda entender qué significa. Entonces piensen que ustedes tienen una base de datos en algún sitio y ustedes extraen datos ahí, los ponen en unas tablas, los ponen de tal forma que cuando los presenten a un público particular, pues ellos entiendan lo que significan. Entonces, básicamente es proyectar esos datos, esas mediciones que yo tengo en un contexto específico, que se puedan interpretar, atribuirles significado. Entonces, ya tenemos el contexto. Luego aparece lo que es el conocimiento. El conocimiento se conoce básicamente como las relaciones que yo puedo tener entre diferentes variables, entre diferentes
objetos dentro de la información de la que dispongo. Usualmente trata de responder preguntas sobre cómo o por qué. Acá aparece un poco más, digamos, de estadística en el sentido de que usualmente se tratan de encontrar asociaciones entre variables, se trata de encontrar patrones, de encontrar tendencias que me permitan a mí tener una comprensión más profunda del fenómeno que yo estoy analizando. Por ejemplo, eh, en el caso de la seguridad y salud para el trabajo, la higiene industrial, se puede determinar que personas que trabajan con cemento, que están expuestas a cemento durante mucho tiempo en sus labores, pues pueden, el cemento tiene sílice y empiezan a absorber ese componente y pueden desarrollar problemas respiratorios. Entonces ahí estoy asociando dos variables, que es el tiempo de exposición con un componente al que una persona está expuesta. Puedo también asociar que de pronto las personas que usualmente toman procesos educativos y que usualmente estudian en lugares diferentes a donde pertenecen. Por ejemplo, aquí en Colombia le decimos municipios, digamos, vienen a estudiar a Bogotá y pertenecen a municipios que son regiones que de pronto están un poco más alejadas de la ciudad, tienen una probabilidad más alta de abandonar sus estudios. Entonces uno puede empezar a encontrar relaciones entre variables que yo tengo disponible y eso se convierte en conocimiento, en el sentido de que yo puedo tener una comprensión un poco más profunda, no solo saber lo que pasa o lo que me describen los datos que yo tengo, sino entender las relaciones que de pronto no están explícitas entre la información que yo dispongo. Por ejemplo, bueno, acá hay un ejemplo un poco trivial, la caída en la temperatura seguida de clima nublado suele aumentar la probabilidad de lluvia. Pues sí, digamos, sabemos todos como que nuestra intuición, nuestra experiencia nos dice eso, ustedes me dicen, pues es obvio, pero realmente ese es obvio bien es porque lo hemos experimentado muchas veces a partir de nuestro conocimiento general del clima. Entonces, información describe, conocimiento entiende lo que está pasando. Y el último nivel del qué de los datos que yo puedo esperar es cuando el conocimiento se vuelve accionable, que este es el propósito general de de la analítica de datos, y es que finalmente yo pueda obtener esa información o esa comprensión que yo tengo de los datos con los que estoy trabajando, que finalmente representa un proceso, un servicio dentro de una empresa, una dinámica social, una dinámica de pronto en el nivel de salud, sea cual sea el fenómeno que ustedes están estudiando, me permite tomar acciones basadas en la evidencia, basadas en la información que yo ya pude capturar para realizar alguna intervención sobre esos contextos. Entonces, el objetivo ulterior de la analítica de datos es convertir el conocimiento en accionable, es decir, poder tomar decisiones que me permitan a mí intervenir o generar recomendaciones o políticas o intervenciones que cambien o que, digamos, alteren un poco aquellos elementos que yo considero necesarios dentro de un fenómeno particular. Entonces, este es un marco, eh, digamos, interesante. No me ha dicho todavía cómo hacerlo, ¿no? Me dice convierta las decisiones en elementos que generen valor, pero no me ha dicho cómo hacerlo. Ya vamos a llegar allá. Pero sí me dice, digamos, en qué nivel de análisis o en qué nivel de valor está generando los datos de los que usted dispone, ¿no? Si usted solo está capturando datos, probablemente usted acá en la base es muy importante y ojalá esos datos que capturen sean de calidad. No es que la captura sea algo trivial, más que lo que se captura debe ser útil para el fenómeno que yo estoy analizando. Después tengo que tener la capacidad de describir y contextualizar esas mediciones, esas observaciones. Después debo ser capaz de entenderlas y después debo ser capaz de convertir ese entendimiento en una acción que me permita a mí realizar una intervención, una transformación, algo que genere valor dentro del contexto específico. Entonces, cuando pensemos en los datos, pueden ustedes pensarlo digamos, en el contexto de sus actividades como profesionales, como estudiantes, en sus trabajos, ¿no? De la información que ustedes disponen, en qué punto se pueden ubicar, ¿no? Entonces eso le da a uno, como que lo ubica a uno, podríamos decir, espacialmente dentro de hacia dónde me debo dirigir y bueno, en qué punto estoy, qué podría hacer para mejorar el uso de los datos que tengo. Entonces, esta es la jerarquía del conocimiento. Como les mencioné, es un marco conceptual, no es un marco técnico, es simplemente un conjunto de, podríamos decir, principios que me dicen qué puedo esperar yo acerca del uso de los datos en un contexto particular, teniendo
disculpen, teniendo en cuenta que pues acá los primeros hablan de capturar, o sea, de medir, ¿no? Y de describir aquello que yo estoy midiendo y de entenderlo. Y eso me va a permitir a mí entender qué está pasando, ¿no? Como reaccionar de forma reactiva, ¿no? Pasa esto, yo estoy viendo que pasa A, entonces hago B, ¿no? Básicamente son decisiones basadas en la observación. Y en la medida que yo me voy moviendo dentro de la pirámide, pues voy a poder tener una comprensión más profunda de lo que yo obtenga y puedo inclusive llegar a anticipar, puedo crear un modelo predictivo, puedo tener una idea de qué está pasando y pensar en una intervención. Regresando al ejemplo de la persona que está expuesta al cemento, al sílice y que le trae problemas respiratorios, pues si yo ya entiendo y tengo claridad sobre que eso es un hecho verificado, pues puedo generar una política que le dé una protección respiratoria, una máscara o algo para disminuir la exposición o hacer campañas de promoción o bueno, hacer una intervención que modifique el, el riesgo que se está teniendo. Entonces, cuando se demuestra que el consumo de cigarrillo tiene relación con el cáncer de pulmón, pues se generan políticas y generan acciones que permitan de alguna manera disminuir el consumo. Entonces, en general, una comprensión adecuada de lo que está ocurriendo me va a permitir a mí, pues, pensar qué puede generar valor o qué puedo yo realizar como una intervención para, para digamos, modificar el entorno en el que me encuentro. ¿Listo? Entonces, bueno, resumiendo hasta acá, tenemos los cuatro elementos principales y tenemos un marco conceptual que me dice a mí qué puedo esperar de los datos que yo dispongo, ¿no? Si solo los estoy capturando, si yo entiendo los datos que los puedo describir, les puedo darles contexto e interpretación a esos datos, si entiendo la relación que existe entre las variables y por último, si esas relaciones que yo estoy entendiendo o que estoy capturando me permiten a mí tomar acciones o tomar una decisión, ¿no? Esto, pues ahí suena como si fuera un proceso lineal, como si fuera algo que va así como en proceso, pero realmente pues tiene muchos matices, depende del conocimiento del problema, de que haya un experto, de que haya datos de calidad, de que haya políticas dentro, no sé, de la empresa, dentro del fenómeno que permitan utilizar y ver los datos como una fuente de valor, pero en general, quitando todos esos matices, eso es lo que yo puedo esperar del uso de, de los datos como una fuente de valor para la toma de decisiones. ¿Listo? Entonces ahora, algunos mitos que hay con el uso de la analítica y con el uso de los datos. Primero, la accesibilidad. Se piensa que este tipo de herramientas y procedimientos solo para grandes empresas y que se trata de tecnología, de herramientas muy avanzadas y realmente no. Como les menciono, esto es una competencia digital, se espera que sea una competencia transversal. No quiero decir que todos tengamos que ser expertos en estadística y en modelos predictivos, pero sí todos deberíamos tener la capacidad de ver unas gráficas, ver una tabla de datos y entender visualmente lo que representa en un contexto particular, analizarlo, sacar conclusiones y comunicarlo a otras personas u otros actores. Entonces, eso está al alcance de todos, ¿no? Es algo que, así como enviar un correo electrónico hace 20 años, le decían a uno, por favor, todos aprendan a enviar correos electrónicos, pues ahora todo, por favor, todos aprendamos a hacer análisis de datos, al menos en un nivel, en un de básico. Responsabilidad compartida, al ser una competencia transversal, pues no es solamente el equipo de analítica que se encargue de hacer eso y mire cómo lo logra. No, tiene que haber una política, eso tiene que nuevamente ser una visión integral, una visión compartida de que los datos son una fuente de valor y de que los datos pueden servir para mejorar la eficiencia, la productividad, para relacionarme mejor con mi entorno, para ejercer una ciudadanía más responsable, para tener un mejor pensamiento crítico, es decir, es una cuestión como de que no es que haya un equipo de analítica de datos que se va a encargar de todo eso y que van a hacer todo por mí, sino que tiene que ser algo que está permeando todas las actividades que se realizan. No siempre es la mejor opción. En muchos casos este tipo de métodos se usa cuando hay incertidumbre, cuando hay muchos volúmenes de datos, pero también puede haber situaciones en las cuales un conocimiento del problema, conocimiento del negocio o unas reglas simples y que ya han mostrado que funcionan con anterioridad, pues pueden servir para complementar, pero no necesariamente
los modelos de analítica son una bala de plata que soluciona todos los problemas que nosotros podamos tener. Y eso ya lo había mencionado, calidad sobre cantidad, ¿no? El valor de la analítica de datos viene de la calidad de los datos de los que yo dispongo. Es decir, de que lo que yo tengo almacenado, de los datos que yo estoy capturando, realmente representen las dinámicas de esos procesos sociales, económicos, de los procesos de las empresas, del comportamiento del fenómeno que yo estoy trabajando. Entonces, es muy importante tener en cuenta eso, es la calidad sobre la cantidad. Acá nos ha pasado en algunos proyectos que hemos desarrollado en conjunto con estudiantes de maestría o de pronto con algunas consultorías que llegan instituciones o empresas bueno, tenemos un proyecto, queremos construir un modelo predictivo para X tarea y tenemos una base de datos con 5 gigas de información de datos históricos y uno empieza a analizar, empezamos a hacer los análisis iniciales y se da cuenta uno que tienen información que tiene problemas, es redundante, no es consistente, tiene errores y al final uno le dice, pues no, es que tiene mucha información, pero la calidad que tiene no va a permitir avanzar mucho. Entonces es un problema muy común dentro de lo que tiene que ver con analítica de datos. Y bueno, ya como mostrando estos elementos, hablemos de los tipos de analítica que hay. Entonces, resumiendo esto me dice como el qué. Miren, ¿qué puedo esperar? ¿No? ¿Qué puedo esperar yo? Convertir los datos en entendimiento, convertir ese entendimiento y esa comprensión en decisiones que sean, digamos, accionables, entendiendo la palabra accionable como que generen intervenciones, recomendaciones políticas, pero no me ha dicho cómo. No ha dicho cómo lograr eso. Ahí es donde vienen los tipos de analítica de datos que yo puedo tener. Entonces, usualmente son cuatro. Este es uno de los marcos de trabajo que hay dentro del contexto de analítica. Tengo analítica descriptiva, analítica diagnóstica, analítica predictiva y analítica prescriptiva. ¿Listo? ¿Qué hace cada tipo de analítica? Cada tipo de analítica trata de responder a una pregunta en particular. Entonces, ¿qué hace una analítica descriptiva? De pronto, en algunos de los cursos que ustedes han tomado dentro de su formación, estoy seguro que han visto algo de analítica, han visto cómo tomar datos, cómo hacer histogramas, cómo hacer diagramas de dispersión, correlaciones. Básicamente es entender los datos y describirlos. ¿Cómo los describe uno con estadísticos? Que es una estadística, una media, un promedio, un cuartil, bueno, cualquier valor que yo pueda utilizar calculado a partir de los datos para resumirlos, cualquier visualización que de alguna manera me permita entender lo que está pasando, cuál es el comportamiento de los datos. Por ejemplo, si yo tomara la edad de todas las personas que estamos acá conectadas en este momento, podría ser un histograma y me daría a mí la idea de la distribución de las edades de los que estamos acá en este momento. Podríamos también hacerlo con la altura, no sé, las profesiones o las carreras o los trabajos que tienen y yo puedo representar eso de manera gráfica, con tablas y me va a permitir a mí entender lo que está pasando. ¿Qué está pasando? Esa es la estadística descriptiva, que en este caso sería como llegar al nivel de conocimiento en información, ¿no? Entender lo que está pasando. Ahí hay una tareita que no hemos mencionado que es lo que tiene que ver con preprocesamiento, limpieza, que es una tarea que no es muy popular, pero que hay que realizar y que procesar los datos para dejarlos en el formato adecuado, pero bueno, digamos eso no, en este momento no es lo más importante. Entonces, ¿qué está pasando? Lo otro es por qué está pasando. La analítica diagnóstica trata de entender el por qué, el cómo. Entonces acá es donde viene un poco de, digamos, de estadística un poco más fuerte, donde se hacen pruebas de hipótesis, donde se hacen estudios correlacionales, donde se busca asociación entre las variables que yo tengo disponibles para entender, digamos, cuál es la relación que existe. Como el ejemplo que teníamos, no sé, entre el cáncer de pulmón y la frecuencia con la persona fuma, problemas respiratorios y de pronto el nivel de exposición a un componente particular como el sílice. Básicamente trata de encontrar las asociaciones y tener una comprensión un poco más profunda o más profunda de lo que yo estoy modelando, ¿no? Entonces acá podríamos empezar a hablar de lo que era el conocimiento en nuestra escala o en la pirámide. Después viene la analítica predictiva, que digamos acá está todo, entonces acá en analítica descriptiva, pues estadística descriptiva, ¿no? Y análisis exploratorio, de pronto para los que tal vez han visto eso. Analítica diagnóstica de pronto es estadística inferencial.
¿no? Como hacer pruebas de hipótesis, es un poco de estadística un poco más fuerte. Analítica predictiva combina estadística y modelos de aprendizaje de máquina. Básicamente trata de responder la pregunta ¿qué va a pasar? ¿No? De tratar de capturar patrones del pasado que se espera se repitan en el futuro para tratar de anticiparme a qué va a ocurrir, ¿no? Es tratar de predecir el futuro a partir del comportamiento del pasado. Entonces, por ejemplo, tratar de predecir, no sé, el nivel de ventas que va a tener un producto a final de año, algo así, o cuál es el retorno de inversión esperado para una acción en particular. O sea, cualquier cosa que trate de predecir el comportamiento futuro de algo. Acá está el Machine Learning y, digamos, parte de lo que tiene que ver con modelos predictivos. Y la analítica prescriptiva, que es una combinación entre digamos, la predictiva y algunas reglas de negocio que me dicen a mí qué debería hacer. ¿Sí? Es tratar de determinar el mejor curso de acción para un contexto en particular. Entonces, esto que nosotros vemos acá me dice más o menos el nivel de valor que yo puedo generar con los datos, el qué, pero los tipos de analítica me dice los métodos que yo puedo utilizar. Entonces, si tengo analítica descriptiva, pues sé que puedo usar visualizaciones, azar estadísticos o valores agregados, cualquier método que me permita a mí resumir y representar los datos, hacer dashboards de analítica para presentar el comportamiento, no sé, de datos históricos, etcétera. Si yo estoy haciendo analítica diagnóstica, pues sé que puedo usar estudios correlacionales, pruebas de hipótesis, pruebas de independencia, asociación, etcétera, etcétera. Si quiero hacer analítica predictiva, pues sé que Machine Learning, por ejemplo, es una alternativa, algunos métodos estadísticos, análisis de series de tiempo, y bueno, cualquier modelo que se trate de capturar el comportamiento del futuro a partir del pasado. Y analítica prescriptiva es básicamente la combinación entre predictiva y algunas reglas de negocio. Entonces, ya ahorita lo vamos a ver con más detalle, pero un ejemplo puede ser, mire, hay un comportamiento anómalo en una transacción bancaria. Es anómalo porque está realizado desde una ubicación que no es usual para el cliente y por un monto que es mucho mayor al que el cliente usualmente hace o hace en sus históricos. Entonces es un comportamiento anómalo. Cuando aparezca ese comportamiento anómalo, la regla de negocio dice que por favor usted pase ese registro a un analista para que él llame al cliente y verifique si de pronto es un posible fraude. ¿No? Eso es analítica prescriptiva. Pero ahí se combinan las reglas de negocio, el conocimiento del problema con lo que nosotros queremos hacer. Entonces, analítica descriptiva, bueno, ¿qué está pasando? Describe los datos para encontrar tendencias, patrones, grupos relevantes, combina reportes con técnicas de visualización, todos, dashboards, Power BI, Tableau, digamos, todo eso podría estar dentro de este tipo de analítica, soporta decisiones a corto plazo, ¿qué está pasando en este momento? Y en nuestra escala de la pirámide de la jerarquía de conocimiento podríamos estar entre los datos, todo lo que tiene que ver con la preparación y la información, ¿no? Es entender eso en contexto, darle significado explícito a los datos que nosotros tenemos. La estadística diagnóstica responde por qué está pasando. Entonces, explora causas, relaciones entre variables, busca hipótesis explicativas, usa segmentación, análisis correlacional, regresión, pruebas de hipótesis, soporta decisiones correctivas. Entonces, acá buscamos asociaciones entre variables. Digamos, hay una variable que cambia y otra cambia en la misma medida. O, bueno, pues se pueden hacer también análisis causales de A causa B. Eso me da una comprensión un poco más profunda acerca del proceso que yo estoy pues analizando y trata de entender por qué está pasando esto. Entonces, una de las razones porque las personas están, en el ejemplo del cemento, están desarrollando problemas respiratorios es por una alta exposición al sílice. ¿No? O una de las razones por las que este grupo de estudiantes están abandonando sus estudios es porque vienen de fuera de la ciudad y probablemente eh, de pronto se les hace más difícil, no sé, por cuestiones económicas o porque están lejos de su familia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces me permite a mí tener una comprensión un poco más profunda y encontrar relaciones que permitan entender por qué pasa lo que pasa. ¿Listo? Analítica predictiva, ¿qué podría ocurrir? Estima resultados, por supuesto, con un grado de incertidumbre. Cuando hablamos de analítica predictiva, lo que estamos tratando es de encontrar
una respuesta que va a pasar en el futuro, siempre y cuando esa respuesta, algo que va a pasar en el futuro, siempre y cuando eso haya pasado en el pasado, haya ocurrido, perdón, en el pasado con anterioridad. Entonces, básicamente analizamos datos históricos, lo que ya pasó, para tratar de ver si eso que ya pasó podría volver a ocurrir en el futuro bajo ciertas condiciones. Utiliza técnicas de aprendizaje de máquina, porque el aprendizaje automático es, digamos, un conjunto de métodos computacionales y estadísticos que tratan de predecir el comportamiento de un fenómeno en particular. Son muy populares los métodos de aprendizaje de máquina. Desde siempre que le digan a uno que puede predecir el futuro, pues ha llamado mucho la atención, pero hay ciertos matices y ciertas limitaciones en términos de lo que yo puedo lograr con este tipo de elementos. El hecho de que yo haga una predicción no significa que esa predicción sea útil, pero en general con un enfoque riguroso y sistemático, pues se pueden hacer cosas muy interesantes. Y analítica prescriptiva, ¿qué debería hacer? Evalúa diferentes casos de acción. Entonces, por ejemplo, soy capaz de predecir que una transacción es anómala, entonces define una política para que esa transacción anómala sea analizada por alguien, por una persona y tratemos de verificar si es fraudulenta o no. Soy capaz de predecir en promedio las ventas de ciertos productos, entonces puedo determinar qué producir, cuánta cantidad producir. Sé que va a haber, no sé, una alza en los precios de X producto y para, digamos, contrarrestar o tomar ventaja de esa alza, pues puede diseñar esta política o este curso de acción. Entonces, miren que la analítica prescriptiva, en algún modo, digamos, habla de ese último nivel de la escala, que sería la sabiduría, que es convertir en ese conocimiento en algo accionable. Entonces, acá básicamente se trata de combinar ya sea la estadística, la analítica diagnóstica o la predictiva con reglas de negocio o con elementos puntuales, optimización, simulación para poder determinar qué acciones tomar de manera automatizada. Entonces, eso es los tipos de analítica que nosotros tenemos. Descriptiva, diagnóstica, predictiva y prescriptiva. Podemos pensarlos en términos de las preguntas. Todo proceso de analítica empieza con una pregunta puntual. De hecho, si uno no tiene una buena pregunta, la probabilidad de fracasar en el proyecto es bastante grande. Es una de las tareas más importantes dentro de cualquier proyecto. Pero los tipos de analítica me dice básicamente qué tipos de métodos, cuál es el conjunto de métodos que puedo utilizar para desarrollar el proyecto que quiero. Entonces tengo analítica descriptiva, qué está pasando, analítica diagnóstica, por qué pasa lo que está pasando, predictiva, qué pasará y prescriptiva, qué debería yo hacer. ¿Listo? Esa es como los cuatro tipos de analítica que nosotros tenemos y algunas aplicaciones usuales que se pueden tener dentro de analítica de datos. Una son los procesos de segmentación de clientes. Entonces, imaginen que tenemos la información demográfica de nuestros clientes de los últimos 5 años, teniendo la información por ejemplo, de edad, de género, de si están, si tienen familia, dónde trabajan, las veces que han comprado con nosotros, ubicación, toda la información que ustedes se puedan imaginar. Y lo que vamos a hacer es tratar de agrupar esos clientes por aquellos que tienen comportamientos similares. A eso se le conoce como un proceso de segmentación. Entonces yo, después de aplicar acá solo se ven dos ejes. Después acá estamos suponiendo que hicimos un proceso de reducción de la dimensionalidad, pero entonces yo puedo ver que hay como 5 grupos, eh, uno, dos, tres, a 4 grupos particulares, y esos 4 grupos representan clientes que se comportan de la misma forma. Entonces, clientes que, por ejemplo, esos clientes de acá representan un alto ingreso para la compañía porque son clientes que compran de manera frecuente, siempre compran, digamos, montos significativos y representan una utilidad bastante significativa para la empresa. Entonces uno dice, bueno, a estos clientes hay que cuidarlos, podemos hacer una técnica de fidelización y estar pendientes de cuáles son los productos que ellos más se refieren. De pronto uno dice, mire que este clúster 4 son personas que tienen un gasto medio y que todos son personas que ya están casadas, que tienen hijos, y usualmente compran los fines de semana y están interesados en aves, en estos 3 productos en particular, son lo que más compran. Entonces podemos hacer un tratamiento, una política especial para cada uno de estos segmentos.
Entonces, ¿cuándo se convierte esto en estadística analítica diagnóstica? En el sentido en que yo puedo comprender las relaciones que existen entre los clientes, sus características demográficas y el nivel de consumo que tienen dentro de mi modelo de negocio, y se convierte en analítica prescriptiva en el punto de que yo puedo diseñar una política o un tratamiento diferencial para cada uno de los segmentos, ¿no? Yo sé, bueno, a este segmento hay que cuidar a esos clientes porque representan la mayor utilidad para la empresa. Podría ser predictiva en el sentido de que cuando llega un nuevo cliente, yo capturo su información demográfica y tengo pues una idea usual de qué tipo de cliente es, lo podría asignar a uno de estos grupos. Este proceso de segmentación también se puede hacer en el caso con, por ejemplo, en estudiantes. Se puede analizar a los estudiantes que están en, en la institución, en una institución de educación superior y mirar, por ejemplo, bueno, estos son los estudiantes que tienen bajo desempeño académico y uno puede mirar cuáles son las razones o las características que los hacen en común o los estudiantes que usualmente, bueno, no sé, abandonan sus estudios o aquellos que usualmente necesitan un acompañamiento desde el área de bienestar o estos son aquellos que participan en deportes. Puede agrupar el conjunto de estudiantes por comportamientos similares y tomar políticas diferenciales para cada uno de los grupos. Entonces, nuevamente, esto es un ejemplo, digamos, clásico de las aplicaciones usuales que tenemos en, en analítica. Otra es la predicción, esa es muy popular. Por ejemplo, cuántas unidades del producto X se venderán en Bogotá en los próximos 4 trimestres. Entonces, cogemos los datos históricos de las ventas de ese producto y nos damos cuenta que hay un comportamiento estacional, es decir, que, por ejemplo, estos picos que están acá representan a junio y a diciembre. Entonces, nos damos cuenta que el producto que estamos vendiendo tiene un impacto fuerte, fuerte en vacaciones. Acá tenemos vacaciones a mitad de año y a final de año. Entonces uno dice, bueno, yo esperaría que el comportamiento para, para los siguientes 2 trimestres sea de esta manera, es la línea azul, y como esas bandas que están alrededor de la línea azul representan como en cierta medida la incertidumbre, ¿no? O el intervalo de confianza, intervalo de predicción que yo puedo tener. Entonces yo acá tengo analítica, digamos, descriptiva en el sentido de que estoy viendo los datos históricos, en el sentido de que estoy entendiendo los patrones, que hay un comportamiento estacional, es decir, se repite el mismo comportamiento en junio, diciembre. Tengo analítica predictiva en el sentido de que use algún método de series de tiempo, un SARIMA, bueno, o algo así por el estilo, eh, y, y logré realizar una estimación de lo que va a pasar en el futuro y a partir de esa estimación, pues digo, bueno, más o menos el stock del producto que yo debería tener para esa fecha debería ser este, ¿no? Miremos las políticas de la compañía, miremos nuestra capacidad operativa, cuál es el riesgo, por supuesto, de tomar una decisión basada en una predicción. Ahí hay que tomar, digamos, algunos elementos en consideración, pero ese es el ejemplo de analítica predictiva, predicción. Y otro ejemplo puntual es la detección de anomalías, creo que se las mencioné. Ahora imagínense que este comportamiento azul es el comportamiento real de, no sé, de las transacciones bancarias, de las ventas o del tráfico de red, de una plataforma de compra, de una plataforma de comercio online, donde yo compro productos. El tráfico acá, ¿no? La línea negrita que va punteada representa mi predicción. Entonces yo digo, bueno, no está perfecta, pero captura el comportamiento de lo que nosotros tenemos. Y esa sombrita que se ve ahí gris representa como, nuevamente, el intervalo como de confianza. Realmente los modelos de analítica trabajan sobre distribuciones de probabilidad y básicamente esa sombrita me dice como lo que es normal, ¿no? Entonces todo lo que esté dentro de esa barra, dentro de esa banda gris, se considera normal, pero cuando algo pasa como acá, digamos, este comportamiento es inusual, es una anomalía. Yo acá no estoy tratando de predecir qué va a pasar, sino cuando algo que pasa no es lo que es un comportamiento extraño. Es esa anomalía está por fuera de lo que yo espero, por fuera del comportamiento usual, y es ahí donde yo digo, decido qué hacer con ella, se la pasan directamente a un analista o inmediatamente se bloquea, por ejemplo, esa transacción. No sé si les ha pasado, por ejemplo, acá cuando yo hago una transacción, de pronto alguna compra como de pronto diferente a lo que a los montos que yo hago, me llaman del banco y me dicen, señor Juan Pablo, usted hizo una transacción
acaba de hacer una transacción por este monto en tal lugar. Y yo digo, sí, claro, bueno, si no la bloquea. Entonces es como algo así. De pronto creo que ustedes también, eso nos ha pasado a todos, ¿no? Entonces es eso, no es como que ellos estén pendientes de todo lo que yo hago, sino que en algún momento mi comportamiento, el comportamiento que es usual dentro de mis compras, cuando algo es diferente a ese comportamiento, pues entonces requiere una acción o requiere un curso de acción diferente. Entonces ahí está visto, digamos, otra aplicación que es la detección de anomalías para fraudes, para, bueno, por ejemplo, cuando hay en las plataformas, hay un pico de tráfico en las redes que hace que se colapse, entonces ahí inmediatamente dispara una alerta que le dice a a los que están haciendo la operación del sistema que pilas, que hay que mirar qué está pasando. Y bueno, ese creo que ahí fui de acuerdo al tiempo que teníamos programado. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones de la charla? Primero, pues estamos en la época de los datos. Todo lo que nosotros hacemos, cualquier cosa que ustedes hagan a través de una herramienta digital, probablemente está dejando un registro que puede ser sujeto de análisis, que alguien está analizando, que alguien puede utilizar posteriormente para hacer un proceso de analítica. Los datos pueden transformarse en acciones que generen valor mediante un proceso estructurado y sistemático, es decir, la analítica de datos no es magia, no es como que sea algo que aparezca de la nada, hay un conjunto de prácticas muy bien definidas que se han desarrollado durante pues, muchos años con la comunidad, con ingeniería, con ciencia, que permiten realizar esos procesos de manera reproducible. Em, la capacidad de manejar datos, ya sea en diferentes niveles, digamos, pues se considera una competencia transversal, independientemente de la profesión o de la formación que nosotros tengamos o de las tareas que nosotros realicemos, saber esto siempre nos va a ayudar, va a ser algo que no tenemos que pensar como algo de nuestro trabajo, sino que es como una competencia que deberíamos tener, así como mandar un correo, como usar un procesador de texto, como de pronto hacer un análisis de usar Excel, como cosas así por el estilo. Son herramientas que deberíamos empezar a incorporar dentro de nuestro estilo. Recuerden, la analítica puede clasificarse en descriptiva, diagnóstica, predictiva y prescriptiva, básicamente dependiendo de lo que yo quiero. Si quiero describir los datos, como en darles contexto y significado, entender las relaciones entre variables, anticiparme a lo que va a pasar o saber qué hacer ante lo que yo tengo, perdón, saber qué hacer ante un contexto específico a partir de la información de la que dispongo y de pronto la analítica avanzada, esa palabra, a veces como que los eslogans publicitarios y el marketing dice, temas avanzados de analítica. No, la analítica avanzada o el análisis de datos avanzado es aquel que genera valor. Y esto no es algo que le pertenezca únicamente a aquellos que tienen herramientas de última generación o a aquellas empresas muy grandes. Esto es algo que pues está al alcance de todos y que en la medida que lo incorporemos dentro de nuestro kit de herramientas y de habilidades, pues va a ser de mucha utilidad tanto para nuestras labores profesionales como para nuestra vida en general. Y bueno, muchas gracias, les agradezco por la atención. Es un tema bastante amplio, es un tema que podríamos hacer varios cursos de esto por, por cada uno de los temas, pero quería presentarles pues como una descripción general acerca de lo que considera la analítica de datos y lo que podemos esperar a partir de ella. Entonces, bueno, muchísimas gracias y pues estoy atento si de pronto alguien tiene alguna pregunta o un comentario en particular. Excelente, muchas gracias, ingeniero Juan. Creo que todos han estado muy pendientes y hemos recibido, de hecho, comentarios, ya sea en privado e incluso aquí en el chat, para que usted pueda resolverlas. En este caso, nos dice una de las consultas. Para la analítica prescriptiva se entrena la tecnología, ejemplo, chatbots, IA, softwares. ¿Con qué herramientas tecnológicas se puede combinar? Em, Permíteme, me lo repite, por favor, no la entendí. ¿Está acá en el chat? Para la analítica prescriptiva, se entrena la tecnología. Tecnología. Ok. Chatbot, ¿qué herramientas tecnológicas se puede combinar?
Bueno, cuando hablamos de analítica, principalmente eh, prescriptiva, estamos hablando de que se puede interpretar, digamos, ese conocimiento en recomendaciones, en políticas, y ese, en el caso de los chatbots, en el caso de la inteligencia artificial o los software, ese entrenamiento se realiza es con la alimentación de muchísimos, muchísimos datos, de textos, de imágenes, de videos. ¿Con qué se puede combinar? Pues ahí sí, podría combinarse con, digamos, con aquello que sea relevante. Usualmente lo que se usa es combinarlo con reglas de negocio con el criterio de un experto. ¿Por qué? Porque las recomendaciones que se generan, pues son, digamos, recomendaciones que, aunque pueden ser muy útiles, sí necesitan la verificación de alguien que esté bueno, que pueda dar un criterio más robusto acerca de si ese curso de acción es el adecuado o no. Y tenemos, ¿qué libro recomienda para profundizar más este tema y también para la implementación? Bueno, de pronto libros, creo que una de las ventajas que tenemos en el área de inteligencia artificial y analítica de datos es que hay muchas plataformas que permiten, digamos, empezar a familiarizarnos con estos temas de una manera más interactiva. Entonces, pues si quieren, permítanme acá tal vez ustedes ya conozcan algunas. Eh, por ejemplo, Datacamp. Datacamp es una plataforma que es gratuita. De hecho, cualquier profesor de cualquier universidad puede enviar un correo solicitando créditos y se los dan. Entonces, por ejemplo, permítanme un segundo. De pronto, si hay algún profe acá, simplemente mande un correo a Datacamp diciendo que usted es profesor y le habilitan el curso. Entonces, por ejemplo, yo tengo acá el curso de procesamiento del lenguaje natural y entonces uno puede asignarle a sus estudiantes tareas específicas y dentro de los cursos uno puede revisar, por ejemplo, SQL, R, Power BI, Tableau y se lo puede asignar a los estudiantes. Entonces, debido a que la analítica es algo un poco más práctico, es decir, la analítica, hay que saber de estadística, eso sí, no, pero mi recomendación es tratar de sacar el mayor provecho a estas plataformas. Usualmente son de pago, pero para las instituciones de educación superior, si uno como profesor escribe y dice, yo soy profesor y tengo un curso de analítica, me puede dar acceso gratis, se lo dan. Entonces, yo hice el ejercicio con estos, de hecho acá tengo a algunos de mis estudiantes, entonces recomiendo este tipo de plataformas en general para lo que tiene que ver con programación. Y hay una que me gusta mucho, tal vez ustedes la hayan escuchado, Khan Academy, es una plataforma, tiene formación desde matemáticas de segundo de primaria hasta ecuaciones diferenciales y tiene un curso excelente de estadística, que también es interactivo, ¿no? Yo creo que ahorita pues, los libros son muy buenos, yo soy un partidario de los libros todo el tiempo, pero creo que también usar este tipo de herramientas a veces hace más amigable bueno, no lo encuentro acá en este momento porque, pero miren, acá está. Science, por acá está Statistics en algún lado. Miren acá. Está en español, está en todos los idiomas, es interactivo, tiene ejercicios, tiene todo lo que les mencioné hoy, estadística diagnóstica, descriptiva, y es bastante interactivo. Entonces, recomendaría este tipo de plataformas para empezar a familiarizarse con estos temas. Por acá veo que dicen al profesor, el profesor es como el titular y después el profesor vincula a los estudiantes a su curso. O sea, por ejemplo, yo soy profesor y yo acá puedo agregar a mis estudiantes a, a, al curso que yo tengo. Entonces, es para todos, mejor dicho. Tenemos una pregunta. ¿Qué software recomienda de inteligencia artificial para análisis de datos bancarios? Digamos, las herramientas en general son de propósito general. Yo creería que sean de datos bancarios o que sean de datos clínicos o que sean, no es tanto lo relevante, sino el tipo de dato que yo tengo. Si yo tengo datos tabulares, datos estructurados, entonces, por ejemplo, Python o alguno de los frameworks de Python es de mucha utilidad, Power BI,
Tableau, que permite crear esas visualizaciones de manera pues bastante didáctica y de manera sencilla. Si yo estoy trabajando, por ejemplo, con imágenes, con texto, pues hay frameworks especializados, por ejemplo, Keras o PyTorch, que me permiten a mí crear modelos de redes neuronales para ese tipo de cosas. Entonces no es tanto el origen de los datos, que sean bancarios, médicos, de ventas, de aspectos sociales, sino el tipo de dato que es. Para datos estructurados, o sea, si están representados en tablas, entonces una herramienta como Power BI, como Python es de mucha utilidad. En DataCamp se le otorgan solamente a profesores el acceso o también a estudiantes. El profesor debe solicitar el acceso, o sea, envían un correo y después el profesor es como si tuviera un aula virtual y el profesor puede asignar a sus estudiantes el curso que quiera. O sea, uno busca acá en los cursos y, por ejemplo, no sé, puede buscar los cursos que quiera y agrego a mis estudiantes ahí. Lo único es que deben tener el correo institucional y ya. Es de mucha Eh, utilidad, lo recomiendo altamente. tenemos un comentario de la clase y dice muchas gracias por su ponencia, ingeniero Juan, todo súper claro y de alta practicidad para retomar de nuestro ámbito educativo o laboral. Ah, muchísimas gracias. Y también existe una plataforma tipo Moodle como UGB Plus o Platzi con contenido valioso en este tema. Sí, yo, pues, a ver, permítanme un segundo. A mí me gusta mucho Coursera, no sé, también es muy, Coursera algunos cursos son de pago, pero si uno quiere tomar el curso gratuito, se lo dan. Lo único es que no, pues no le dan el certificado, pero por ejemplo, analista de datos. Entonces hay bastantes cursos que son gratuitos y yo lo puedo tomar. No me dan el certificado, pero me dan todo el contenido para que yo aprenda. Entonces, pues es como eh, una buena forma de complementar mi formación. Creo que también en UGB Plus, nuestra plataforma, también tenemos algunos cursos en analítica web. Nos dice, y bueno, nos comparten por ahí una de las herramientas de IA para que puedan también explorarla y puedan Buenísimo. direccionar el tema. Creo que no hay más preguntas, creo que estamos con el tiempo bastante bien también. Agradecerle verdaderamente, Juan, por su ponencia, porque sabemos que ha dado lo mejor de sí para Ujú. poder aclarar estos puntos y que tengamos pues no solo una clase más, sino una más que una clase, ¿verdad? Esta masterclass se planificó con el objetivo de que pudiéramos conocer y ampliar nuestros conocimientos. Aquellos que venían desde cero, yo sé que ya no están desde cero y hay otros que también ya tenían un poco de conocimiento, pues han ahondado otros recursos que usted les ha explicado muy bien. Así que de manera muy especial desde la Universidad Gerardo Barrios les agradecemos y no sé si tiene algunas palabras usted para dirigirse a nuestros participantes y para luego ya dar las palabras de cierre. No, pues primero les agradezco nuevamente la atención y la invitación. Estos son temas que me gustan mucho y siempre es un placer poder compartir algo de la experiencia que he tenido en estos temas con aquellos que están interesados. Entonces, pues nuevamente gracias por invitarme pues cualquier cosa que necesiten y con nombre de la César Bolea, pues acá estamos para servirles. Muchas gracias a todos. Creo que estás con el micrófono apagado. De acuerdo. Eh, Iba a compartir la última vez la pantalla para que todos pues podamos seguir el hilo conductor de esta masterclass. Gracias de verdad a la Universidad Sergio Arboleda por este espacio que abrieron hacia nosotros como Universidad Gerardo Barrios y a El Salvador entero. Sabemos que se van a poner estos conocimientos en práctica en cualquiera de los ámbitos que hayamos traído esos intereses hasta acá. Eh, Les pedimos que nos sigan en redes sociales porque van a haber más masterclass en otros temas y también, pues, quien quita, en más temas de tecnología e inteligencia artificial.
para este año, pues esta es la primera masterclass gratuita, pero vamos a tener otras oportunidades y de igual manera otros cursos que nos van a ayudar en tecnología, en habilidades blandas y otro tipo de formaciones que nos ayuden también a desarrollar más conocimiento, a desarrollar más habilidades y algo técnico también. Así que esto ha sido todo. Les pedimos que nos sigan en nuestras redes sociales para mantenerse pendientes. Buenas noches a todos y esperamos seguir compartiendo y coincidiendo en más oportunidades de formación. Adiós. Un gusto a todos. Éxitos. Un gusto, feliz noche.